Muy buenos días. Vamos a empezar este segundo coloquio de conservación. Iniciamos con el doctor Arturo de las Fuentes. El doctor Arturo de las Fuentes es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Planeación de Ciudades por la Escuela de Administración Pública de San Diego State University, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con la tesis Proyecto Ferroviario Brownsville-Matamoros, retos y oportunidades políticas en la instrumentación de proyectos binacionales y su impacto en la frontera México-Estados Unidos, a partir de un caso de estudio, con mención honorífica. Obtuvo mención especial en el Premio Nacional del Instituto Nacional de Administración Pública en 1993 con la investigación Ciudades Intermedias en México, un mecanismo de participación corresponsable. Tiene una especialidad en estudios de la frontera México-Estados Unidos por el Colegio de la Frontera Norte. Ha fungido como delegado federal en el estado de Querétaro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, secretario técnico de la Oficina del Secretario del Ramo, director general regional de la Coordinación General de Delegaciones y director general adjunto de la Dirección General de Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social. Ha sido coordinador general de delegaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Actualmente es vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Cámara Internacional de Empresas, Consultoría y presidente de la empresa Cruces y Puentes Internacionales, en la que ha coordinado los proyectos como el Proyecto Ferroviario Internacional Brownsville-Matamoros, Alternativa Poniente, de 2002 a 2015, proyecto de la ampliación del Puente General Ignacio Zaragoza en Brownsville-Matamoros, 2009 a 2014. Así como el proyecto para el Plan Maestro para la Instrumentación de la Integración Intermodal de la Infraestructura Fronteriza de Matamoros, Tamaulipas y el Condado de Cameron, Texas. Ha impartido cátedra de Finanzas Públicas en la Universidad Autónoma del Noreste y talleres sobre técnicas de negociación en la Maestría México-Estados Unidos de la Universidad Autónoma de México, Acatlán. Es autor del libro titulado Ciudades Intermedias en México, un mecanismo de participación corresponsable, por el Instituto Nacional de Administración Pública. Y bueno, le cedemos la palabra al doctor Arturo de las Fuentes. Gracias. Bueno, con el permiso de todos ustedes, quisiera agradecerle a la maestra Tere Márquez que me ha invitado a esta reunión de diálogos para presentarles a ustedes un proyecto al cual le tenemos mucho cariño, que es la reconversión del puente ferroviario BM, que está en Brownsville y Matamoros, que se va a reconvertir de ferroviario vehicular, y al mismo tiempo la construcción de la Avenida de las Américas y lo que es el Centro Cultural Binacional. Quiero decirles que este proyecto básicamente es una segunda etapa de la reubicación de las vías del ferrocarril en las ciudades de Brownsville y de Matamoros, en donde se construyó el nuevo puente internacional ferroviario y que entró en operación el 7 de agosto del año pasado. Pero quiero decirles que este proyecto, aunque a mí me ha tocado ser el coordinador binacional para su instrumentación, aquí tenemos varios participantes en el proyecto, en especial de la maestra Tere Márquez, que nos está conduciendo toda la parte cultural, y también por parte de la SCT, aquí está el ingeniero Ramón Plazola, que está participando también en el proyecto de la reubicación de las vías del ferrocarril y del nuevo Centro Cultural Binacional. Entonces, lo que yo les voy a presentar en este momento fue cómo instrumentamos estos proyectos y los resultados que hemos obtenido y lo que estamos haciendo hacia futuro para aprovechar esos espacios en donde estaba el ferrocarril. Entonces, lo primero, les voy a dar algunos datos de lo que es la frontera México-Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea del espacio en el que nosotros estamos trabajando. Entonces, en la frontera México-Estados Unidos, si ustedes ven en la lámina que tenemos aquí, tenemos una línea divisoria que es de 3.142 kilómetros. Y en él colindan 10 estados, 4 estados de Estados Unidos y 6 estados del lado mexicano. La parte de Estados Unidos es California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Y del lado mexicano es Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En esta parte de la frontera tenemos que son 39 municipios que colindan del lado mexicano y tenemos 25 condados del lado de los Estados Unidos. Aquí tenemos una población de cerca de 14 millones de habitantes, en donde el 90% de la población vive en lo que le llamamos la ciudad de 14 ciudades hermanas en la frontera México-Estados Unidos. Ahora, en la importancia de estos estados, si nosotros juntamos a los 4 estados de Estados Unidos y los 6 estados de México, estamos hablando de la cuarta economía más importante del mundo. La semana pasada hice una presentación en la ciudad de Nogales y ahí les comentaba de que no debe uno de sentirse como ciudadano nada más de Nogales o de la ciudad de Nogales, sino debe uno de sentirse como ciudadano de la cuarta economía más importante del mundo, y por lo tanto hay que actuar de esa manera y hay que tener esa actitud y hay que ser agresivos en lo que uno quiere hacer en la frontera México-Estados Unidos. Ahora, en la importancia económica en la zona, tenemos que México exporta más mercancías a los estados fronterizos de Estados Unidos que al resto del mundo. Y los estados fronterizos de Estados Unidos, lo que ellos exportan es más de la mitad de lo que recibe México. Entonces, esa es la importancia de esta relación entre los estados fronterizos de Estados Unidos y los estados fronterizos mexicanos y la relación con México. El comercio de México con los Estados Unidos es que el 90% de su comercio es con los Estados Unidos. Entonces, tenemos una zona que tiene un gran potencial y que en esta zona, para poderse llevar a cabo el paso de personas, el paso de vehículos, el paso de mercancías, se hace a través de la infraestructura existente. Y la infraestructura existente que nosotros tenemos en la frontera son 59 cruces y puentes internacionales. De estos 59 cruces y puentes internacionales, nosotros tenemos que hay 22 cruces, que estos 22 cruces están de Ciudad Juárez a Tijuana, que es la parte seca de la frontera. Y los puentes internacionales los tenemos, que son 32, de lo que es Ciudad Juárez a Matamoros, que es toda la parte del río Bravo. Pero además también contamos que en esta frontera tenemos un chalán que está en el municipio de Díaz Ordaz, Tamaulipas. Del lado de Texas es Ébanos, es una empresa familiar que lo que hace es cruzar vehículos durante todo el día. Y tenemos un cruce biométrico, que el cruce biométrico funciona para que los guardabosques del Big Bend, que está ubicado en Coahuila, ellos puedan estar cruzando en toda la zona ecológica, y eso se hace a través de satélite. Y finalmente tenemos 3 puentes que están cerrados. Uno, que es La Linda, es un puente colgante que está en Coahuila. Tenemos el que está en Miguel Alemán, Roma, que también es un puente colgante y que no está en funcionamiento. Y finalmente, un puente ferroviario que se quemó en el año 2008 y 2009 en Ojinaga y Presidio, que en este momento me invitaron a coordinar la reconstrucción. Estamos trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la empresa Ferromex y con la empresa Texas Pacífico, y el próximo año iniciamos la reconstrucción del propio puente. Para que ustedes tengan una idea de la complejidad que tiene un proyecto binacional en la frontera México-Estados Unidos, este esquema que ustedes tienen en la pantalla, básicamente lo que nos presenta es cómo es el proceso de instrumentación en Estados Unidos y cómo es el proceso de instrumentación del lado mexicano y cuál es la parte binacional. Entonces, la parte azul es el proceso en la parte de los Estados Unidos, la parte verde es el proceso del lado mexicano y este es el proceso en la parte binacional. Quiero decirles que es un solo puente, pero es un solo puente
que tiene que lidiar para su instrumentación con instituciones del lado mexicano y con instituciones del lado americano que son completamente diferentes, con normatividades diferentes y con niveles de gobierno diferentes. Eso es lo que lo hace complejo. Y lo hace complejo también el número de participantes en este tipo de proyectos. Del lado de Estados Unidos participan 26 dependencias federales en este proceso, que hay que obtener la autorización de todos ellos para poder llevar a cabo el puente. Y del lado mexicano son 19 dependencias federales las que participan, además de las empresas privadas que tengan que ver con el proyecto, más los dueños de los terrenos, más los diferentes niveles de gobierno, como son los estados, y en el caso de Estados Unidos hay un nivel de gobierno más, que es el condado y la ciudad. Del lado mexicano nada más es el municipio. Bueno, a todos ellos hay que ponernos de acuerdo para que esto se pueda hacer, y ese es mi trabajo. Esa es la parte a la que yo me dedico en la instrumentación de los proyectos. La primera parte que les voy a presentar es el proyecto ferroviario que hicimos del 2001 al 2015, que fue la construcción del nuevo puente internacional, que es un puente que es emblemático porque es el primero que se hace en la frontera México-Estados Unidos después de 100 años. El último que se hizo es el puente BM, que es donde estamos haciendo el proyecto, y se construyó en 1910. En algún comentario la maestra Tere Márquez nos decía que el siglo XIX es un siglo que tiene 110 años, porque normalmente lo vemos hasta cuando termine el porfiriato, y a partir del porfiriato empieza el siglo XX. Entonces, este es el que se construye en 1910 y lo estamos considerando como parte del siglo XIX. Entonces, para que ustedes tengan una idea, les traje una cápsula que grabamos hace 2 semanas en Matamoros sobre el proyecto ferroviario, más el nuevo proyecto que vamos a hacer, que también se los voy a presentar, pero darles a ustedes imágenes de la magnitud del proyecto, van a tener una mejor idea de la explicación que yo les voy a dar a ustedes. En otros temas económicos, el puente ferroviario Matamoros-Brownsville, luego de su inauguración en agosto de 2015, se convirtió en la última obra de infraestructura ferroviaria construida entre ambos países. Veamos. Se construyó en 1910. Hoy es sustituido por una de las obras más trascendentes del siglo XXI, el puente ferroviario Matamoros-Brownsville, una obra binacional que involucró a más de 60 participantes entre empresas y gobiernos de ambos países. Luego de 14 años de planeación, la construcción de este libramiento comenzó a operar en agosto del 2015 y proyecta colocar a Matamoros, Tamaulipas, en un cruce medular para el traslado de mercancías en la zona fronteriza. Este proyecto lo hacemos porque era uno de los sueños de la población de estos municipios. El ferrocarril que pasaba por el centro de la ciudad lo que hacía era dividir a la ciudad. Se convertía en una barrera. Desafortunadamente, por diferentes cuestiones, mucha industria de nuestra región se mudó a otras latitudes de nuestro territorio nacional. Con el objetivo de mejorar el desarrollo urbano de Matamoros y Brownsville, este proyecto ha planteado a otras zonas fronterizas una nueva visión de infraestructura ferroviaria. Complementando estas obras, se proyecta construir el Centro Cultural Binacional, que plantea la activación de la zona con el Museo del Ferrocarril, una ciclovía, espacios recreativos y culturales y la instalación del nuevo consulado de Estados Unidos en Matamoros.
los congestionamientos viales que se tenían en los diferentes ejes de la ciudad, ese asunto se resolvió. La misma barrera del ferrocarril generaba problemas de inseguridad. Se resolvió problemas de que pudiera haber explosiones, de que hubiera derrames de sustancias peligrosas. Matamoros nuevamente se pone en el mapa de las plataformas logísticas y ahora es nuestro deber y nuestro compromiso como empresarios, como sociedad matamorense, el poder visualizar las oportunidades que se puedan gestar alrededor de este cruce internacional. Tamaulipas es una puerta hacia el país americano. Los intercambios comerciales que tenemos principalmente con los Estados Unidos es el intercambio de granos, materias químicas y materiales que traemos de Estados Unidos hacia la zona de Monterrey. En tecnología, cuenta con una instalación de rayos gamma para escanear el contenido de los trenes, modelo que se replicará en distintos puntos del límite internacional. Al ser un ejemplo en construcción de vías ferroviarias, fue acreedor este año al premio Transportation Achievement Award from the Institute of Transportation Engineers. Actualmente, favorece el comercio entre México y Estados Unidos, cuyo flujo de bienes es de más de $1,000 millones diariamente. Binacional con gente del condado de Cameron y de la ciudad de Brownsville, del municipio de Matamoros y del gobierno del estado de Tamaulipas. Nadie nos creía, o sea, nadie nos creía que lo íbamos a hacer o que nos iba a resultar. Entonces, bueno, fueron años de convencimiento a las autoridades en ambos lados de la frontera, hasta que los convencimos de que el proyecto era viable y que lo podíamos hacer, y tenemos el resultado. Pero hay una parte que a mí me gusta platicarles porque cuando teníamos las dificultades para el proyecto, como en el año 2003, y como era el primero que se hacía, pues en realidad no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Entonces, lo que hice fue tomar el proyecto como tesis, como proyecto de tesis de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el cual me aceptaron, y varios de mis maestros y de mis sinodales. Fue una discusión muy rica en la parte académica de cómo se deben de resolver este tipo de proyectos. Y finalmente lo que nosotros encontramos es que la parte central o el corazón de estos proyectos es el acuerdo entre todos los participantes. Pero aquí sí yo se los menciono porque el segundo capítulo de la tesis, le agradezco mucho a Tere Márquez que me haya apoyado, porque ese lo realicé aquí en el Museo del Ferrocarril, y a todo su equipo de trabajo que me apoyaron con toda la información y el acervo que ahí tienen para hacer este tipo de trabajos. Y más que eso, encontré documentos que Arturo Balandrado se ha de acordar en el 86, que fuimos compañeros de trabajo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en donde encontré un oficio de Arturo de García Coll, que era el director general, en donde me decía que la viabilidad de este proyecto era como nosotros lo estábamos planteando, y rechazaba otro que era el del puerto de Brownsville, que era con el que estábamos compitiendo. Entonces ese oficio lo encontré aquí en el museo, me lo llevé a Sedesol, en Sedesol me lo ratificaron, me lo llevé a Estados Unidos, lo presentamos, y entonces en ese momento convencimos a las autoridades que el proyecto que nosotros estábamos planteando era el adecuado. O sea que por eso yo le doy las gracias a Tere Márquez de que tenga también su Museo del Ferrocarril y sea tan útil para todos los proyectos ferroviarios que estamos haciendo. Ahora bien, el proyecto ferroviario, para que ustedes tengan una idea, básicamente son 10 kilómetros de vía del lado mexicano. En esta parte de aquí está el río Bravo. La parte roja son 10 kilómetros de vía del lado de Estados Unidos. Lo que es la parte del puente internacional, que ahorita veremos algunas láminas. Los patios que están ubicados en esta zona, que también vamos a ver ahorita una lámina. Lo que hicimos fue modificar también el bordo de protección del río Bravo, con el propósito de que el puente fuera del lado mexicano más corto y nos saliera mucho más barato. Y se construyó un paso vehicular en la carretera Matamoros-Reynosa para que el tren pudiera pasar por la parte de abajo.
Aquí lo que nosotros tenemos es quienes participamos en el proyecto, y del lado mexicano está el municipio de Matamoros, el gobierno del estado de Tamaulipas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Aduanas, y por la parte de Estados Unidos está la ciudad de Bronzeville, el condado de Cameron. Hay un órgano que utilizan ellos para hacer obras de infraestructura que se llama Cameron County Regional Mobility Authority, que nada más están dedicados a obras de infraestructura de largo plazo, y algunos otros participantes en la parte del proyecto. Este proyecto, el costo fue de $200 millones, en donde fueron $100 millones del lado mexicano, $100 millones en la parte de los Estados Unidos. Y hay un punto aquí que me parece que es importante, que es la preocupación que siempre tenemos en todos los proyectos, que son los cambios de administración. Entonces aquí nosotros logramos que en el caso del municipio de Matamoros hemos venido trabajando ya con 6 presidentes municipales y todos ellos fueron aceptando el proyecto. En el caso de los gobernadores de Tamaulipas, fueron 3 gobernadores los que participaron también en el proyecto. Tuvimos también varias administraciones federales que participaron, y si nos vamos a la parte de los Estados Unidos igual, o sea, fueron varias administraciones del condado, varias administraciones de la ciudad de Bronzeville, varias administraciones del gobierno de Texas y también de los presidentes de los Estados Unidos. Entonces nosotros hemos logrado ver en qué momento es cuando hay que estar presentando estos proyectos para que los nuevos funcionarios los acepten y puedan continuar con el proyecto, y no estar pensando en que este proyecto lo vamos a inaugurar en esta administración, ¿no? O sea, hay 2 visiones. Una es la visión de la administración y la otra es la visión de quienes instrumentamos. La visión de la administración es todos quisieran inaugurar todos los proyectos en su periodo, y en el caso de los que somos instrumentadores, a nosotros lo que nos corresponde es que los proyectos queden muy bien, no nos importa en qué momento es cuando vayan a quedar. Entonces, esta fue toda una experiencia en este proyecto. Este es el puente internacional del lado mexicano, en esta lámina. Aquí lo que estamos viendo son los patios ferroviarios, que tienen una capacidad para 600 carros. Lo que hicimos aquí fue que duplicamos la operación ferroviaria a como estaban las vías de ferrocarril del centro de Matamoros y del centro de Bronzeville. Y esta es una toma del puente internacional vista del lado americano. El río Bravo aquí está, este es el puente y esta es la parte del puente internacional. Una vez que se reubica las vías del ferrocarril, nos quedan los espacios en el centro de la ciudad. En todas las reuniones binacionales donde nosotros presentamos los proyectos para que nos los evalúen las dependencias federales, tanto de Estados Unidos como de México, este proyecto lo presentamos cerca de 30 reuniones, se hacen cada 6 meses. El argumento fundamental que nosotros utilizábamos es que la reubicación de las vías es para darle una oportunidad tanto a Bronzeville como a Matamoros de mejorar su desarrollo urbano. Esa es la etapa en la que estamos en este momento. O sea, la justificación de que se reubiquen las vías es para hacer lo que les vamos a presentar en este momento, que es lo del Centro Cultural Binacional. Y el Centro Cultural Binacional lo que pretende es no nada más hacer un puente internacional para el paso de mercancías o para el paso de vehículos o para el paso de personas, sino que sea una obra de infraestructura que también eleve la calidad de vida de la población. Y para eso necesitamos el ingrediente cultural. Entonces, la obra de infraestructura que vamos a hacer va combinada con la parte cultural. Eso ha llamado mucho la atención en todos los diferentes proyectos que se están haciendo en la frontera México-Estados Unidos. Yo creo que nos hemos olvidado mucho de las personas cuando hacemos las obras de infraestructura. Y eso es algo que aquí nosotros estamos considerando. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este proyecto básicamente es la construcción, primero el cambio del puente de ferroviario a vehicular. Vamos a construir una avenida
de 2 kilómetros 400, que es la Avenida de las Américas, y alrededor de la avenida ya se construyó el Museo del Ferrocarril, que la maestra Tere Márquez nos está ayudando para conducir los trabajos de este proyecto, pero también se tienen otro tipo de espacios culturales y además vamos a integrar al centro de la ciudad de Matamoros con los patios ferroviarios o los terrenos que tenían los patios ferroviarios. Aquí los que estamos participando en este proyecto cambia a como estamos participando en el proyecto anterior. En este proyecto ya entra la Secretaría de Cultura, entra todo el trabajo cultural que es fundamental en este proyecto, entra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el municipio de Matamoros y el gobierno del estado de Tamaulipas. Básicamente, este es el dibujo o el plano del proyecto. Aquí está el puente internacional y de este puente internacional, esta parte es donde pasaba todo el derecho de vía, o sea, donde pasaba el ferrocarril. Esta va a ser la parte de la Avenida de las Américas. Y cada uno de los puntos que ustedes ven con azul son alguna actividad cultural alrededor de esta Avenida de las Américas. Lo que nosotros queremos hacer es que el turismo de la parte de Estados Unidos pueda pasar caminando y lo primero que se encuentre sean las actividades culturales en esa zona. Además de eso, está la propuesta de poner lo que es el turismo médico en esa zona, que se da en algunos otros puntos de la frontera. La gente de edad de los Estados Unidos en la época de invierno baja a la parte de la frontera y cruza caminando en algunos lugares como Progreso en Tamaulipas o como Algodones en Baja California y van básicamente a ver al doctor, van a ver al dentista, van a comprar medicinas, lo que hacen es ir a comprar artesanías, ir a los bares. Ese es el tipo de actividad que ellos hacen. Nosotros lo vamos a hacer aquí, pero de una manera ordenada para que eso lo puedan hacer. Y eso va junto con toda la actividad cultural en la parte de la zona. Entonces, aquí tenemos el puente, que ahorita lo vieron en la cápsula. Esto es el puente, lo vamos a convertir en la parte vehicular. Este es el proyecto ejecutivo que ya tenemos autorizado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Avenida de las Américas. Y esta es básicamente un comentario de qué es lo que estamos haciendo con los terrenos que eran de la concesión de la empresa Kansas City Southern de México y que están pasando a ser parte del patrimonio del Fondo Nacional de Infraestructura. Entonces, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos está apoyando para hacer todo el trámite para poder llegar ahí. Quiero decirles que ya la semana pasada se obtuvo ya una poligonal consenso con Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación y con eso nosotros ya estamos en la posición de solicitar los recursos al Fondo Nacional de Infraestructura. Era lo que nos faltaba del expediente. Se van a solicitar cerca de 100 millones de pesos para hacer esta obra de infraestructura. Esto es la construcción del Museo del Ferrocarril, que la maestra Tere Márquez nos va a ayudar para que este museo tenga éxito. Para eso se ha venido trabajando ya cerca de más de un año, en donde se han hecho estudios de público y hemos obtenido unos resultados bastante alentadores en cuanto al proyecto. Aquí tenemos algunas de las obras que se van a hacer alrededor de la vía, como una escuela de iniciación artística. Se van a hacer centros culturales abiertos, así como también esta es la parte de la estación del Museo del Ferrocarril. Aquí lo que estamos haciendo es que posiblemente en esta etapa vayamos a dejar un proyecto inconcluso, pero no, sino vamos a dejar las bases para un proyecto que puede llevar cerca de 20 años y que pueden llevar las siguientes administraciones municipales y estatales. Entonces nosotros lo único que estamos haciendo es dar el inicio para poder mejorar el desarrollo urbano de la zona de Matamoros. En el caso del lado americano, ahí tenemos un
derecho de vía de 8 millas, en donde todavía en este momento hay una discusión por parte del condado y la ciudad, si es una avenida o si es una avenida, una ciclopista o si nada más es una ciclopista. Lo que nos queda a nosotros muy claro es que del lado americano, en el momento que toma la decisión, que es por ahí, empieza la obra y la van a terminar. Entonces estamos muy en contacto con esas autoridades para poderlo hacer. Así que nosotros consideramos que este es un proyecto único, en donde estamos jugando entre la infraestructura, con la cultura y con los tiempos que tiene la población de Matamoros, y que eso fue parte del estudio público, a qué se dedica la gente de Matamoros en sus momentos libres, y que encontramos resultados bastante interesantes, porque básicamente ellos se dedican a comunicarse con sus teléfonos, y esa es la primera actividad. Y la segunda es la visita a sus amigos y la visita a las familias. Entonces nosotros nos estamos enfocando a eso, para que este sea un atractivo para ese tipo de actividades que a ellos les gusta desarrollar. Finalmente, decirles que estos han sido unos años que han sido muy útiles, han sido proyectos de largo plazo, proyectos muy complejos, que para poderlos lograr lo que hay que hacer es ser muy positivos, ser muy optimistas y muy necios para que esto se pueda lograr. Entonces yo soy de la idea de que todos los proyectos se pueden lograr, pero no hay que dejarlos. O sea, no hay que detenerse en el primer problema que se le presente a uno. Es más, los problemas hay que convertirlos en retos, para que todas las mañanas, cuando se levante uno, esté uno pensando cuál es el reto que va uno a resolver y lo vea uno de manera positiva. Si uno se levanta en la mañana y piensa en los problemas que va a tener, nomás se va a abrumar y lo va a querer dejar, ¿no? Así es que, pues muchas gracias, y estoy a sus órdenes, pues si me quieren hacer cualquier pregunta.